Antes de convertirse en el rostro más temido de los mares del Caribe, Barbanegra fue un hombre sin nombre legendario. Su identidad real era Edward Teach, o Touch, según otras fuentes, nacido en Bristol, Inglaterra, alrededor de 1680. Poco se sabe con certeza sobre sus primeros años, pero todo cambió tras la Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, un conflicto que dejó miles de marineros desempleados y creó el caldo de cultivo perfecto para la piratería. Teach, como muchos de sus contemporáneos, comenzó su carrera como corsario, saqueando barcos enemigos con permiso oficial. Pero con la llegada de la paz, su ocupación dejó de ser legal. Entonces, como tantos otros, optó por cruzar la línea que separaba corsario de pirata, y lo hizo con una habilidad extraordinaria para el terror y la teatralidad. A principios de 1717, Barbanegra se unió a Benjamin Hornigold, otro corsario convertido en pirata. Rápidamente destacó por su audacia, inteligencia y un talento inusual para el espectáculo del miedo. No solo era fuerte y astuto, sabía que la imagen podía ser tan poderosa como la pólvora. Se ataba mechas encendidas a la barba y el sombrero durante los abordajes, envolviéndose en una nube de humo y fuego, lo que lo hacía parecer un demonio salido del infierno. Ese mismo año capturó un gran barco francés, lo armó con 40 cañones y lo rebautizó como Queen Anne's Revenge, su buque insignia. Con él, aterrorizó el Caribe, las costas de Virginia, Carolina del Norte y las Bahamas. Su flota creció, al igual que su leyenda. No se sabe con certeza cuántos barcos saqueó, pero se estima que fueron más de 30 en menos de 2 años. Contrario a lo que se piensa, Barbanegra no era un asesino indiscriminado. Su estrategia favorita era intimidar, crear tal aura de terror que los capitanes enemigos se rindieran sin pelear. En muchos casos, lo lograba. Pero cuando se encontraba con resistencia, la respuesta era rápida y brutal. En 1718, tras bloquear el puerto de Charleston durante varios días, Barbanegra cometió su movimiento más temerario, negoció con el gobernador de Carolina del Norte su supuesto retiro, aceptando el perdón real ofrecido por Jorge I. Pero el pirata nunca dejó del todo su oficio. Volvió al mar, ahora con un perfil más bajo pero con los mismos objetivos. El gobierno colonial británico no toleró más. En noviembre de 1718, el teniente Robert Maynard recibió la orden de capturarlo o matarlo. Lo encontró anclado cerca de Ocracoke, Carolina del Norte. El enfrentamiento que siguió fue uno de los combates más sangrientos en la historia pirata. Barbanegra murió como vivió, de pie, peleando, rodeado de humo y acero. Según reportes, recibió 5 disparos y más de 20 heridas de espada antes de caer. Su cabeza fue cortada y colgada del bauprés del barco británico como trofeo. Así terminó la vida del pirata más temido de su tiempo. Pero su muerte, tan feroz como su leyenda, no apagó el fuego. Solo lo avivó. Porque desde entonces, Barbanegra dejó de ser un hombre y se convirtió en mito. Tras su violenta y teatral muerte, la figura de Barbanegra no desapareció, se multiplicó. Su nombre comenzó a circular como advertencia en puertos, crónicas coloniales y relatos de marineros. Pero para entender por qué se volvió tan temido, y por qué su leyenda ha perdurado, hay que mirar más de cerca cómo operaba y qué lo diferenciaba de otros piratas de su época. Barbanegra no era simplemente un ladrón del mar. Era un maestro del miedo estratégico. Sabía que el terror era más eficaz que el combate. Por eso no necesitaba atacar con frecuencia. Bastaba su reputación para rendir barcos sin disparar un solo cañón. Su silueta imponente, con una barba negra trenzada, mechas encendidas y un abrigo largo cubierto de pistolas, no era solo intimidante, era una marca cuidadosamente construida. A diferencia de los retratos románticos posteriores, Barbanegra no tenía interés en matar por matar. De hecho, no hay registros confiables de que haya asesinado a ningún prisionero civil. Su enfoque era el botín, el control y el dominio psicológico. Esto lo convirtió en una figura temida, pero también pragmática. Era un líder que rara vez actuaba por impulso. Sus movimientos estaban calculados, como cuando bloqueó el puerto de Charleston en mayo de 1718, exigiendo medicamentos y provisiones como rescate, y los obtuvo sin derramar sangre. También supo jugar con la política. Cuando aceptó el perdón real ofrecido por el gobernador de Carolina del Norte, lo hizo sabiendo que no era definitivo. Barbanegra vivía en una zona gris entre la legalidad y la piratería. Su retiro fue temporal y estratégico,
mientras mantenía buenas relaciones con autoridades locales corruptas, seguía moviendo cargamentos sospechosos y negociando botines en la sombra. Este equilibrio precario no podía durar. El gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, al ver que la justicia colonial era burlada y temiendo por los intereses comerciales en la región, decidió actuar sin consentimiento del gobierno de Carolina del Norte. Fue una operación política tanto como militar. El envío de Robert Maynard no fue una simple cacería de piratas, fue un mensaje. Y fue un mensaje sangriento. El combate en Ocracoke fue brutal. Maynard escondió a sus hombres en las bodegas para simular inferioridad. Barbanegra cayó en la trampa. Cuando abordó el barco aparentemente indefenso, fue emboscado. Peleó ferozmente hasta el final. Su cuerpo, según testigos, siguió luchando incluso después de múltiples heridas letales, lo que alimentó la idea de que estaba poseído, maldito o era inmortal. Su cabeza cortada fue exhibida durante semanas, una práctica común para civilizar el mar con terror estatal. Pero en vez de desaparecer, su imagen creció. No como criminal común, sino como figura legendaria. Un símbolo del mar libre, del desafío al poder y del precio final de vivir fuera de la ley. Barbanegra había muerto. Pero Edward Teach apenas comenzaba a convertirse en leyenda. La muerte de Barbanegra no solo cerró un capítulo clave de la piratería en el Atlántico. También marcó un punto de inflexión en cómo los imperios europeos enfrentaban el fenómeno pirata, ya no con tolerancia encubierta o negociaciones locales, sino con persecuciones implacables, propaganda y ejecuciones ejemplares. Barbanegra fue uno de los primeros en recibir ese tratamiento, no por ser el más sanguinario, sino por ser el más visible, el más simbólico, el más temido. Después de su muerte, las autoridades británicas se encargaron de convertir su final en un acto de teatro político. Su cabeza fue colgada en el bauprés del barco de Robert Maynard mientras éste navegaba de regreso a Virginia. Allí, fue colocada en lo alto de un poste en la desembocadura del río Hampton, como advertencia para cualquiera que pensara en seguir sus pasos. La zona sería conocida durante generaciones como Teach Point. Esta exhibición era parte de una estrategia mayor: desmoralizar a los piratas sobrevivientes y disuadir a los marineros de unirse a sus filas. En los años siguientes, decenas de piratas serían capturados y ejecutados en puertos como Charleston, Port Royal o Londres, muchas veces colgados en jaulas metálicas a la vista del público. La caza del pirata ya no era solo militar, era mediática. Pero mientras los gobiernos intentaban borrar el problema, la figura de Barbanegra crecía en la imaginación popular. A lo largo del siglo XVIII, aparecieron panfletos, canciones y relatos orales que exageraban, y a veces inventaban, detalles de su vida. Se le atribuían poderes mágicos, pactos con el diablo, e incluso tesoros malditos enterrados en islas desconocidas, iniciando el mito del tesoro pirata, aún sin evidencia histórica real. Incluso su barco, el Queen Anne's Revenge, se convirtió en leyenda. Durante siglos se creyó perdido, hasta que en 1996 un grupo de arqueólogos anunció el descubrimiento de sus restos frente a las costas de Carolina del Norte. La excavación reveló más de 300.000 artefactos, cañones, herramientas médicas, armas, objetos personales. El barco era real. El pirata también. La leyenda, más viva que nunca. Hoy, el Queen Anne's Revenge es exhibido en museos y Barbanegra ha sido interpretado en series, películas y novelas. Se le ve como símbolo del desafío, el caos organizado, la rebeldía frente al orden imperial. Un hombre que entendió el poder del miedo, pero también el poder de la imagen. Fue un estratega, un pirata, y sin quererlo, el arquitecto de su propia inmortalidad cultural. Porque lo que los gobiernos colgaron en un poste no fue suficiente para matarlo. Barbanegra murió con la espada en la mano, rodeado de humo, pólvora y gritos. Y en ese momento, el más brutal, el más humano, nació la leyenda que jamás pudieron enterrar. Lo que hace tan poderosa y duradera la figura de Barbanegra no es solo su violencia o su final trágico, sino el arquetipo que encarnó, el pirata como símbolo de caos organizado, de independencia radical y de terror convertido en táctica. A diferencia de otros criminales del mar, Edward Teach supo construir algo más que una reputación, construyó un personaje. Era un actor en su propia obra. Las mechas encendidas, el abrigo largo cubierto de pistolas, la barba trenzada y el silencio intimidante eran todos elementos cuidadosamente diseñados para infundir miedo. Testigos aseguraban que rara vez levantaba la voz, su presencia hablaba por él.
Entendía que, en el mar, el miedo valía tanto como el acero. Incluso su elección del nombre del barco, Queen Anne's Revenge, era política. La reina Ana fue la última monarca de la casa de Estuardo, y muchos piratas, incluido Barbanegra, simpatizaban con los jacobitas, que querían restaurar esa dinastía. Para algunos historiadores, el nombre del barco sugiere que Teach no solo era un criminal, podría haber sido un opositor simbólico del nuevo orden británico, que se expandía por el Atlántico con leyes, impuestos y tratados comerciales que ahogaban las rutas libres del pasado. Pero la vida de Barbanegra también refleja algo más amplio, el colapso de una época. A inicios del siglo XVIII, el mundo estaba cambiando. Las potencias europeas comenzaban a construir verdaderos imperios globales, con ejércitos navales permanentes, aduanas, tratados internacionales y fronteras más definidas. La piratería, que había florecido en el desorden posterior a las guerras imperiales, empezó a ser vista como una amenaza real, no solo para la seguridad, sino para la estabilidad económica y política de los imperios coloniales. En ese contexto, Barbanegra era un símbolo incómodo de lo que quedaba del viejo Atlántico, un mar donde el poder lo decidía la velocidad del barco, la puntería del cañón y el coraje de la tripulación. Él representaba ese mundo fluido, libre, violento y autónomo. Y por eso debía desaparecer. Pero lo que el poder no previó fue que, al matarlo, lo inmortalizaría. Barbanegra no fue un mártir, fue un espejo. Uno que devolvía una imagen distorsionada y fascinante del propio sistema que lo creó y luego lo persiguió. Porque si Edward Teach fue un pirata, también fue una idea. Una que navegó más allá de su muerte. Y que aún hoy, cuando vemos la silueta de un barco en el horizonte, nos hace pensar. ¿Y si aún hay humo en el mar? Hoy, más de 300 años después de su muerte, Barbanegra sigue siendo el pirata por excelencia. No porque haya sido el más rico, ni el más cruel, ni el más longevo, sino porque supo convertirse en leyenda mientras aún respiraba. Su historia encierra todos los elementos que hacen inmortal a un personaje: misterio, terror, ambición, traición y un final tan brutal como simbólico. En la cultura popular, su figura ha sido reinterpretada cientos de veces, desde novelas del siglo XIX hasta películas modernas, videojuegos y cómics. A menudo se le mezcla con magia, maldiciones o pactos demoníacos, reforzando esa idea de que Barbanegra fue más que humano. Pero si separamos el mito de la historia, lo que queda es quizás más fascinante: un hombre que entendió antes que nadie el poder del miedo como arma de control. No era invencible, pero hizo creer que lo era. No necesitaba matar, pero se aseguraba de que todos pensaran que lo haría. Gobernaba con carisma, reputación y espectáculo. En una era donde el mar era tierra de nadie, Barbanegra convirtió su barco en un teatro flotante de poder. El primer influencer del océano. Hoy, su legado se conserva en museos, en restos arqueológicos, en documentos coloniales, pero sobre todo, en la imaginación. Allí donde ondea una bandera negra, donde se menciona una maldición marina o donde un personaje se enfrenta al mundo sin más escudo que su voluntad, hay algo de Barbanegra. No fue un héroe. Tampoco un monstruo. Fue una figura liminal, entre el orden y el caos, entre la historia y la fábula. Y como ocurre con los grandes mitos, su verdad es menos importante que su permanencia. Porque si su cuerpo cayó en Ocracoke, su sombra siguió navegando. Y aún hoy, cuando se cuenta su historia, el mar se oscurece un poco, y el humo de su leyenda vuelve a levantarse. La historia de Barbanegra, con toda su violencia, teatralidad y ambigüedad, no solo nos habla de un pirata. Nos habla de un sistema, de un tiempo donde el poder, el comercio y la ambición navegaban juntos, y a veces chocaban con hombres que se salían del guión. Barbanegra fue uno de esos hombres. No fue el único, pero fue el más recordado. Porque encarnó una verdad incómoda, que el orden imperial que pretendía civilizar los mares también había creado las condiciones que hacían posibles a los piratas. Sin guerras coloniales, sin comercio desigual, sin corrupción política y abandono social, no habría habido necesidad, ni espacio, para figuras como Edward Teach. Su muerte fue violenta porque su vida fue una amenaza al modelo que se estaba consolidando. En él, los mares ya no eran lugares de libertad, sino corredores vigilados por cañones estatales y tratados comerciales. Barbanegra era lo contrario: incontrolable, imprevisible, imposible de absorber o domesticar. Por eso fue perseguido. Por eso fue ejecutado con ensañamiento. Y por eso, irónicamente, se convirtió en leyenda. Hoy,
Cuando su nombre aparece en libros escolares, películas o souvenirs turísticos, ha perdido gran parte de su filo. Pero si uno escarba debajo de la iconografía, de la barba humeante, los cañones y el parche en el ojo, aparece lo que verdaderamente fue. Un hombre que vivió rápido, manipuló su época con astucia, desobedeció al imperio. Y pagó por ello. Barbanegra fue el último acto de un mundo que se estaba cerrando. Un rugido antes del silencio. Un trueno antes de la tormenta burocrática. Un fantasma que, de algún modo, sigue navegando. Hoy, Barbanegra ya no acecha costas ni bloquea puertos, pero su figura sigue viva, más viva que la mayoría de sus contemporáneos reales, porque representa algo que trasciende el tiempo, la rebeldía total frente al orden establecido. No fue solo un pirata. Fue un símbolo. El último grito de un mundo sin control, de un mar que aún no obedecía banderas ni tratados, de una época en la que un hombre podía construirse con acero, humo y reputación. Su final fue brutal, pero coherente con su leyenda. Murió como vivió, armado hasta los dientes, de pie sobre cubierta, rodeado de fuego, sangre y enemigos. No dejó testamento, ni mapa del tesoro. Lo que dejó fue algo más poderoso, una historia que nunca fue del todo suya, pero que todos adoptaron. Hoy, cada vez que alguien iza una bandera negra, cuenta una historia de corsarios o habla de libertad absoluta en medio del caos, Barbanegra está ahí. No como una figura histórica precisa, sino como una fuerza narrativa. Una advertencia. Un eco. Porque Edward Teach fue hombre. Pero Barbanegra fue tempestad. ¿Prefieres este tipo de contenido o algo más largo y detallado? Te leo en los comentarios.